Hola, buenas noches. Ah, Vamos a comenzar a transmitir en vivo. Esto es José Josán en vivo. Y, y bueno, vamos a conversar un rato. Ojalá que algunas personas se conecten. Yo estaba dudando si hoy día iba a hacer el vivo eh, que quiero hacer todos los lunes, ¿no? Pero al final del día decidí, sí, o sea, necesitamos generar eh, competencias nuevas, necesitamos generar hábitos nuevos, y una forma de generar hábitos nuevos es repetición. Porque es importante eso de la práctica hace al maestro, ¿no? La práctica hace al maestro en la medida que practicas. Y esas prácticas tienen como resultado que tu cerebro comienza a actuar, ¿no? Y una de las actividades más importantes para tu cerebro es el estímulo, son las prácticas, porque tus neuronas tienen la capacidad de crecer. Y crecer en la medida en que se relacionan unas a otras. Eso se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen tus neuronas de crear interconexiones con otras neuronas, de aumentar el número de sinapsis neuronales. Y aumentar el número de sinapsis neuronales, eso se llama neuroplasticidad y se puede hacer. ¿Y quién es el principal estímulo para aumentar estas sinapsis neuronales? Pues tú, tu actitud de querer hacer cosas, de generar competencias, de aprender habilidades. Y la verdad es que por eso hoy día fue un día complejo, tenía muchas sesiones y estaba al borde de decir, no, mejor hacemos el próximo lunes este video. Pero no, vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo contigo. Y si me escuchan 2 personas, 3 personas, está bien. Y si no me escucha nadie, quedará en la nube para poder compartirlo después. Soy José Josán, médico de profesión, coach por vocación y comunicador por afición. Y estoy aquí para acompañarte, ¿no? Me gusta muchísimo el tema de neurociencias, neuroliderazgo, trabajo en happiness at work, trabajo en bienestar integral, pero uno de los temas que nos apasiona es descubrir y gestionar la procrastinación. De hecho, la procrastinación fue uno de los elementos más importantes que salieron a la luz en los cursos que hemos tenido oportunidad de dictar en todos estos 8 años, ¿no? Cuando hablábamos con las personas que llevaban los cursos y que eran clientes nuestros, y les decíamos, ¿cuáles son los principales retos que debes afrontar para sentirte bien, personal y profesionalmente? El primero siempre fue procrastinación y el segundo fue estrés. Y la semana pasada hablamos sobre estrés, si te acuerdas. Si no te acuerdas, te voy a dejar por aquí el link de la semana pasada, que fue estrés. Hoy día quiero comenzar a hablar, porque comenzar a hablar, no es que vamos a generar todo este ámbito para la procrastinación. Hoy quiero comenzar a hablar sobre procrastinación y contarte y quizás desmitificar algunas cosas sobre la procrastinación. Vamos a ir aprendiéndola progresivamente, ¿no? Y lo primero que me viene a la mente para comenzar a hablar sobre procrastinación y que es importante para nosotros es entender que la procrastinación no significa que tú estés mal o que sea una debilidad o que sea una falencia o que eso al final del día eh, sea uno de tus factores limitantes. Lo que quiero comentarte primero es que la procrastinación es un mecanismo de defensa tuyo y que cerca del 91% de nosotros en algún momento procrastina y que el 25% de estas personas que procrastinan son procrastinadores crónicos. ¿Y qué significa procrastinación? Procrastinación
como diría una frase súper conocida, es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero esto es procrastinación o es postergación. Eso lo vamos a ver en episodios siguientes, ¿no? ¿Qué cosa es procrastinar? Procrastinar es lo mismo que postergar. Postergar es lo mismo que procrastinar. Eso lo vamos a ver en episodios siguientes. Me parece súper bueno el entender esto. Pero hoy día vamos a hablar de la procrastinación como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de protección que tiene tu propio cerebro para evitar que puedas salir dañado. ¿De acuerdo? En forma natural, tu cerebro tiene, más que natural en una forma académica, tu cerebro tiene tres componentes, tres partes que podemos identificar. Estas partes han ido evolucionando en el tiempo y se habla de un cerebro que es relativamente nuevo, de una corteza que tiene pocos años de desarrollo, que se llama neocórtex, neo, de nuevo, córtex, de corteza. Y el neocórtex es la expresión más, digamos, moderna de tu cerebro, la evolución que ha pasado a través de miles de años y que te permite analizar, que te permite tener ideas e imaginación, etcétera, etcétera. Es la parte más evolucionada. Por debajo de este cerebro, que es el neocórtex, existe el cerebro que se llama el límbico. Cerebro límbico es el encargado de las emociones. ¿Cuál es tipo? ¿Positivas o negativas? Cualquiera. Las emociones en general. Y por debajo del cerebro, el cerebro más antiguo que tenemos nosotros, el cerebro que fue el primero en desarrollarse y por eso se le llama cerebro arcaico. Y este cerebro, de forma evolutiva, está relacionado con los animales más antiguos, que son los reptiles. También se le llama cerebro reptiliano. El objetivo del cerebro reptiliano es tu supervivencia. Y expresado en dos palabras, el cerebro reptiliano o arcaico está preparado para comer o evitar dejarse comer. Esa es supervivencia. Pero como el cerebro reptiliano está muy, muy pegado al cerebro límbico, al cerebro de las emociones, hay mucha interacción entre este tipo de supervivencia y las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero comentarte es esto, ¿no? O sea, que el encargado de protegerte frente a cualquier elemento extraño que podría pasar es tu cerebro reptiliano. ¿De acuerdo? Y eso es lo que deberíamos tener. ¿De qué nos protege? ¿No? Si vemos a un reptil estar acostado frente al sol, sin moverse, es que está dentro de su área de confort. Está en su área de comodidad. Trata de no moverse para pasar desapercibido. Cualquier elemento extraño que podría estimularlo en ese momento es un peligro. Y guarda su energía para escaparse o para cazar una presa, ¿no? Está en su área de confort. Y todo el área que conocemos, el área de nuestra propia experiencia, es un área de confort, es un área protegida, es un área que sabemos, es un área donde nos desenvolvemos y nos sentimos cómodos. ¿De acuerdo? Cualquier elemento extraño que nos saca de esa área de confort puede ser un gatillante de riesgo. Aprender algo nuevo podría ser algo riesgoso porque algo podría salirnos mal. Y ese algo que podría salirnos mal es explorar tu zona de aprendizaje. Y frente a que algo nos pueda salirnos mal, algo pueda salirnos mal, preferimos quedarnos donde estemos. Y por eso procrastinamos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier elemento extraño que te haga salir de esta zona de confort puede ser un elemento que te pueda causar daño. ¿Y qué cosa es causar daño? De repente haces alguna cosa nueva, de repente te sale mal, de repente te critican, te rechazan y te aíslan. El temor más grande de una persona es sentirse solo. Porque el ser humano es una persona que
un personaje que tiene que estar relacionado con otras personas. El ser humano es un ser social, ¿no? De hecho, hay unas neuronas que se llaman neuronas sociales, dentro de estas las neuronas espejo, o las neuronas osciliformes, hablaremos en algún momento sobre esta, son neuronas que determinan que una persona sea un ser social, que se defina por las personas que se rodean. Entonces, sentirse aislado porque es rechazado es un riesgo que difícilmente se puede asumir. Es un temor de sentirse solo. ¿De acuerdo? Entonces, frente a ese temor, mejor no hago su cosa nueva, no me arriesgo a fracasar y por lo tanto me quedo donde estoy. Eso podría definirse como procrastinación. ¿De acuerdo? Entonces, y sin embargo, si nos quedamos en nuestra zona de confort, no está mal que nos quedemos en nuestra zona de confort porque es el área donde nos sentimos bien, pero si nos quedamos demasiado tiempo ahí, esa zona de confort se convierte en zona de mediocridad. Y una persona mediocre, en realidad, el riesgo es que pase desapercibido. Y tú no eres común, no eres mediocre, ¿no? Tienes que tomar esa decisión de seguir explorando nuevas cosas. Porque tienes la capacidad, te decía en la primera parte, tienes la capacidad de hacerlo, porque tienes el poder de la neuroplasticidad, tienes el poder de que tu cerebro pueda crecer y aprender muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir hablando sobre procrastinación, ¿no? Por eso te digo que procrastinar es un mecanismo de defensa. Mientras no lo entendamos así, mientras no convivamos con ello, siempre vamos a tratar de enfrentarlo a través de estrategias que podrían generar la causa de, o sea, has escuchado esos cursos de manejo efectivo del tiempo, manejo efectivo de tus prioridades, todo ese tipo de cosas, actúan sobre las consecuencias sobre los resultados de la procrastinación, pero no sobre las causas de la procrastinación. Mientras no entiendas que la procrastinación es un mecanismo de defensa que es parte tuya, se dice que incluso está en tu herencia, no vas a poder gestionarla. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es entender. Manejo efectivo del tiempo, el manejo de las prioridades, ¿se pueden hacer? Pero por supuesto que sí, y son súper herramientas eficaces, pero no actúen sobre lo apelativo. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad, un dolor de garganta debido a una infección y tienes temperatura elevada y si le das solamente un medicamento para bajar la temperatura, tipo paracetamol, en realidad estás disminuyendo la temperatura, pero no estás combatiendo la causa, que podría ser un antibiótico. Se me ocurre. Para más o menos entenderlo de esa forma. Entonces, una de las cosas importantes dentro de la procrastinación es, lo ideal es convencer a tu cerebro reptiliano para que pueda entender que la exploración de estas zonas de aprendizaje en realidad son un riesgo calculado, ¿no? Y nosotros estamos a punto de entrar a la resolución de un curso de cómo generar estas formas de entender la procrastinación, y es la generación de nuevos hábitos. Y de hecho, nuevos hábitos es lo que mencionamos y lo que te mencionaba arriba, antes de vernos, ¿no? O sea, los hábitos son esas repeticiones que tú haces frente a eso. Entonces, entender que la procrastinación es un mecanismo de defensa. Entenderle que la procrastinación puede de una u otra forma alterar el proceso de tu productividad. Te va a dejar tranquilo de que es parte de lo que tienes, pero frente a eso puedes gestionarla, y puedes gestionarla a través de diversos nuevos hábitos que, por un lado, manejen y controlen tu cerebro reptiliano y por otro te permitan generar temas importantes. Por ejemplo,
esta es una historia importante, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es una persona, una ex cliente mía, de hecho era un médico, es un médico súper relevante. Y una de las cosas que me contaba dentro de las sesiones es que ella procrastina, no me dijo con esa palabra, sino que por lo general ella, cuando tenía una posibilidad de hablar a otras personas, lo que hacía era delegar, ¿no? Porque en su cerebro estaba que en el momento en que delegaba, estaba generando empowerment. Pero eso inhibía que ella compartiera sus propios conocimientos, estaba delegando a sus residentes, a sus internos, responsabilidades que ella quería asumir. Creía que era bueno dar empowerment, pero después de analizar cuál era el origen de su procrastinación y generalmente cuál estaba gestionando, se dio cuenta que procrastinaba hablar en público. Por eso es que no hacía presentaciones y procrastinaba hablar en público porque tenía mucho temor de equivocarse al hablar en público. Entonces, una vez que detectas qué cosa es lo que te está ocasionando la procrastinación en general, porque la procrastinación no es genérica, la procrastinación es algo muy concreto, tú procrastinas frente a algo muy concreto. Entonces, ella detectó que la procrastinación era el desencadenante del temor de hablar en público, porque si tenía ese temor de hablar en público, si hablaba en público y cometió un error, entonces la iban a rechazar, el rechazo iba a causar soledad y aislamiento, todo lo que te había dicho previamente. Entonces, a partir de esto y de reconocer cuál era el origen de esa procrastinación, comenzó a generar algunas actividades. Una de ellas fue, miren, ¿cómo venzo mi temor a hablar en público? Lo que hizo ella fue ir a cantar en karaoke durante inicios de semana, lunes y martes, donde no había gente. Entonces cantaba, y yo no sé si cantaba bien o mal, pero el hecho está en que si nadie la escuchaba, nadie la iba a criticar. Y la poca gente que había, pues nada, aplaudía. Y eso comenzó a fortalecer su autoestima. De tal forma que ya, en segundo paso, iba a karaoke ya pues los fines de semana, con sus amigos, obviamente, ¿no? Que daban el respaldo y estaban con ella y toda la comunicación, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, ya no había mucho temor de expresarse, incluso cantar. Yo no sé si te ha pasado, pero cantar es un tema como que te inhibe incluso frente a tus amigos, ¿no? Pasó esto. Después comenzó a aceptar pequeños charlas dentro del hospital y se hicieron más grandes y después ya no solamente dentro del hospital, en congresos, la invitaron fuera y hoy día es un tremendo speaker. Y además que es investigadora y entonces tiene que presentar sus proyectos y yo creo que está paseándose por el mundo diciendo lo que está haciendo bien. Entonces dejó de procrastinar de hablar en público porque comenzó a vencer ese temor a partir de explorar zonas de aprendizaje. Pero eso lo hizo en base a una estructura. Entonces, déjame terminar estos 30 minutos que estamos hablando y te voy a, ya lo escribí ya en un post, si quieres lo puedes ver, pero te prescribo una receta para la procrastinación hoy día, ¿no? Entendiendo que tu procrastinación es un mecanismo de defensa y entendiendo que la procrastinación no es genérica, sino específica, lo primero que tienes que encontrar es qué es lo que te hace procrastinar. ¿Cuáles son los pasos para procrastinar? Primero, identifica cuál es el temor. ¿Qué cosa es lo que te hace procrastinar? ¿Qué cosa es lo que te hace retrasar aquello que quieres entender? En el caso de la médico era el temor de hablar en público. Segundo, y es importante, decisión. ¿Quieres? Decídete a actuar. Si no actúas, no va a pasar absolutamente nada. Segundo, es tu decisión de actuar. Tercero, diseña un plan, pero es un plan que tu cerebro procrastina porque a veces el plan es muy abstracto. Lo que tienes que hacer es hacerlo concreto. ¿Cómo lo haces concreto? Es hacerlo en pequeños pasos. Armarlos en lotes, en baches en inglés. Entonces esos pasos le dan a tu cerebro reptiliano, esto es pequeñito, sí lo puedo hacer.
Perfecto. No es un sistema, zona de aprendizaje enorme, abstracto, que tiene mucho tiempo para completarse. No, son cosas muy concretas. Cantar en público primero fin de semana, después cantar en público segundo fin de semana, después absorber o aceptar charlas pequeñas, después más grandes, así progresivamente. Trabajar en pequeños pasos. Y otra vez actuar. Pero una vez que trabajas esos pequeños pasos, ¿cómo es la forma de estimular tu cerebro reptiliano? Pues nada, acelera pequeñas victorias. Disfruta el proceso en cada etapa. Dilo que lo lograste. Dale dopamina a tu cerebro reptiliano. Pequeños premios, celébralos, ¿no? Eso se llama celebrar pequeñas victorias. Y una vez que estás dentro de esto, podrías encontrar algo que podría reajustar. Entonces, si quieres, rediseña. El sexto paso es rediseñar. Te los voy a recordar. Identifica cuál es el temor. Decídete actuar. Haz un plan en objetivos muy pequeñitos. Decídete actuar nuevamente. Celebra pequeñas victorias. Número 5. Rediseña, si consideras. Vuelve a actuar. Y uno de los elementos más poderosos es compartir tu aprendizaje. Cuéntasele a otras personas qué es lo que experimentaste, qué descubriste. Ahora puedes hacerlo a través de redes sociales, si quieres en WhatsApp, si quieres en Face, si quieres publicar en Twitter. Eso es una herramienta que tú puedes incorporar. Pero esta es una prescripción que es lo que quería compartir contigo, ¿no? ¿Cómo manejar esto que hemos ido descubriendo en el tema de la procrastinación? De hecho, a mí me sirvió mucho. Yo procrastino en varias áreas, pero tratando de aplicar esta receta que te dije de los 8 pasos, me ha ayudado muchísimo. Me ayudó muchísimo. Entonces, ¿qué te lleves? ¿Qué me gustaría que te lleves de esta sesión en vivo? Primero, 91% de las personas procrastinó en alguna vez. O sea, si es que estás retrasando algo, tranquilo, tranquilo. No es en contra tuya, no es que estés malo, que tengas algo a lo malo dentro de ti. No, la mayoría de las personas procrastinamos. Es más, 25% de las personas procrastinamos crónicamente. Tercero, la procrastinación no es genérica. La procrastinación no es tú eres un procrastinador. No, tú eres un procrastinador ¿en qué? ¿Qué es lo que estás postergando? ¿Qué procrastinas específicamente? Cuarto, la procrastinación es un mecanismo de defensa. No se va a ir, forma parte tuya. ¿Lo puedes gestionar? Sí, señor, la puedes gestionar. No la vas a evitar. La puedes gestionar. Y tercero, la receta contra la procrastinación. Estos pasos que te dije, que son 8. Primero, identifica cuál es el temor o el gatillante que te está haciendo procrastinar. Decídete actuar. 2. 3. Diseña un plan en pequeños pasos. 4. Decídete actuar nuevamente. 5. Celebra pequeñas victorias. 6. Si es necesario, rediseña los pasos. 7. Vuelve a actuar. Y 8. Comparte lo aprendido. Si tú te das cuenta, dentro de estos 8 pasos, hay por lo menos 3 que significa tomar acción. Actúa, actúa, actúa. ¿De acuerdo? Y es la única forma de generar cambios y generar nuevos hábitos. Actuar, repetir, actuar, repetir. Entonces, eso es lo que quería contarte en este lunes en vivo con José Josán. Y nada, pues estamos acá siempre y con muchas ganas de acompañarte en el momento en que tú lo consideres. Y pues te mando un súper abrazo. Te mando un súper abrazo y hay algunas preguntas importantes dentro de las personas que nos están acompañando. Y una de ellas me dice, entonces José, la postergación es lo mismo que procrastinación, lo dijiste al principio, eso lo vamos a ver en una conversación próxima. Pero no toda postergación es procrastinación. Es más, había una persona que me decía, José, la procrastinación es buena porque algunas veces
por ejemplo, Leonardo da Vinci, me decía un gran amigo, procrastinaba para hacer más perfecta su obra. Es que la verdad que no existe una procrastinación buena. Lo que existen son postergaciones que podrían confundirse con procrastinación. Y eso lo vamos a ver. La postergación no es lo mismo que procrastinación, pero la procrastinación sí es una postergación. Para que una postergación sea procrastinación, debería tener algunas variables. Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero, por ejemplo, uno es que sea voluntario, o sea, que yo lo decida, que yo decida procrastinar y que eso a su vez haga consciente que en cualquier momento voy a tener consecuencias. Si procrastino, voy a dejar de tener resultados. Y la persona que procrastina lo sabe. Segundo, es que a veces se posterga porque te falta información o te falta autorización. Si te falta información y autorización, eso no es procrastinación, es una postergación porque estás necesitando información o que alguien te diga adelante. Pero si una postergación no necesita información, no necesita autorización, es decir, esa postergación es innecesaria porque tienes todo, entonces sí, ese es otro componente de la procrastinación, se llama que sea esta postergación innecesaria. Y finalmente, la última característica de una procrastinación es que está relacionada a una tarea específica. Postergas algo que consideras que no le añade valor, que es aburrido, que no tiene objetivos muy concretos, como por ejemplo esto que te decía que hagas en baches. Entonces es eso, ¿no? Yo le llamo el método BIT, voluntario, innecesario y tarea específica. Entonces de eso se trata, ¿de acuerdo? Hay otra pregunta que me dice, ¿cuál es la relación que existe entre estrés y procrastinación? Es una relación muy, digamos, muy cercana, como los cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano está muy pegado al cerebro límbico. Y entonces el rol del cerebro reptiliano es supervivencia, el rol del cerebro límbico es emociones. Entonces está muy pegado. A veces se ha relacionado la procrastinación con falta de productividad. Es más, en una encuesta se menciona que el principal factor que disminuye la productividad es la procrastinación. Entonces una persona que procrastina, como es voluntario que procrastine, siente que está siendo un poco productivo, siente que está fallando al equipo, siente que no está contribuyendo a la productividad. Y eso te ocasiona estrés. Y entonces, la forma de manejar la procrastinación, primero, antes de entrar al detalle que te había dicho de estos 8 pasos, lo primero es que hay que manejar las emociones que están alrededor de la procrastinación, el estrés, la sensación de no ser suficiente, la vergüenza. Eso es importante trabajarlo. Pelamos esas capas y vamos a dar la receta. Y así funciona. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Bueno, justo son 30 minutos y lo que queríamos es contarte estos detalles en 30 minutos. Espero que te sirva y siempre puedes comunicarte conmigo. Nuestras redes son @JoseJosanAguilar, @JoseJosanAguilar. Escríbeme a jjosan@josejosan.com. Estoy en LinkedIn, en Face, en Instagram, @JoseJosanAguilar. Y estamos en forma permanente compartiendo temas. Escríbeme, únete a mi grupo pionero, tienes información por ahí y nos vemos el próximo lunes. Vamos a continuar con esto que me fascina compartir contigo. Te mando un gran abrazo y todo va a estar bien. Atrévete a hacer cosas sin temor a equivocarte. La equivocación es el primer paso del aprendizaje. Te mando un abrazo oxitocínico. Cuídate muchísimo. Estamos en contacto.
Chao.